Pablo Anzalone, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por estar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? Néstor. Perdón, No, perdón, no, no hay disculpa. problema, no hay problema, pero vos sabés que no me quedaría mal Nelson, pero Néstor me costó, mi vieja se miró tanto, además no me puso Néstor, me puso Néstor Carlos. Ah, mira. Ya me hizo tipo comedia, Bueno, ¿viste? Hola, Néstor Carlos. Dale, Pablo Anzalone. bueno, no voy a comentar en esta columna el haber logrado las firmas para el referéndum, porque supongo que vos ya lo hiciste. Ya Y lo hice. además, claro, y además es realmente una demostración de democracia muy, muy Y resaltable, después de ti viene Gustavo González de Fugban. que va a ampliar todos los fundamentos para por qué la gente tiene que resolver, este, dejar sin efecto estos 135 artículos. Así que no voy a entrar en eso. Y sí, lo que voy a hacer es retomar una presentación que hice en el día de hoy, con respecto a una investigación que vengo realizando desde el año 2015 en cuanto a lo que son la participación social en la salud en el Uruguay, desde el 2005 hasta el 2021. Es una Participación investigación social, así lo tengo. en, en la salud, en los temas de salud, y comparando y vinculando con lo que ha pasado en educación, con lo que ha pasado en las relaciones laborales, en la seguridad social. Pero esta investigación, que tiene unos cuantos años y que tuvo dos grandes etapas, una primera que estuvo centrada en la labor de los sindicatos de la salud, en lo que se armó como un proceso de discusión y de formación y acción y de intercambios con los representantes sociales en los ámbitos de participación del Sistema Nacional Integrado, en la JUNASA, en las JUDESAS, en las JULOSAS, o sea, juntas departamentales, la Junta Nacional, las juntas locales de salud y otros espacios. Ese periodo incluyó más de 24 entrevistas y participación en una cantidad de asambleas, cerca de 15 asambleas territoriales, desde el Cerro, el Sacude, la zona del kilómetro 21, distintos lugares, la Asamblea del Movimiento Nacional de Usuarios, en fin, la rendición de cuentas de los trabajadores en el directorio de ACE, una cantidad de actividades en ese plano que luego se vincularon, estuvieron relacionadas, aportaron y se enriquecieron con lo que fue el Frente Social de la Salud, que fue una coalición muy amplia de actores en la cual estuvo todo el PCNT, o sea, tanto la Federación Salud Pública como la FUS, pero el PCNT como tal, y también el SMU, también las tres organizaciones de usuarios, el Movimiento Nacional de Usuarios, el Espacio Participativo de Usuarios y la Organización de Usuarios del Oeste. También estuvo ONASPO, aprobaron, y ahí se definió una plataforma programática que sigue estando muy vigente, la verdad. Estuve mirando el texto hoy y realmente hay un conjunto de propuestas muy bien pensadas, muy desarrolladas sobre qué hacer y cómo profundizar la reforma en la salud. Y una segunda etapa de esta investigación que estuvo centrada desde el 2019 hasta ahora en lo que fue la experiencia de la red y lo que es la experiencia de la red de municipios y comunidades saludables. Que como sabemos, y creo que ya hemos comentado en otras columnas, es una alianza, es una red que incorpora los movimientos sociales de usuarios, a ONASPO, a la REDAM, la red de adultos mayores, que incorpora varios municipios en Montevideo y los gobiernos departamentales también en Montevideo y Canelones, y que ha desarrollado una labor muy intensa en plena pandemia en el 2020 y 2021 y que ha desarrollado una serie de elementos y de actividades para fortalecer un abordaje integral de la situación sanitaria, que incorpore lo del COVID, pero también piense en la salud mental, la salud alimentaria, en los cuidados, en las políticas hacia los adultos mayores, en las políticas hacia los jóvenes, en fin. Y haciéndolo con mecanismos participativos y escuchando la voz de las organizaciones y de las redes
que están involucradas en cada uno de ellos. En las organizaciones de discapacitados, por un lado, las organizaciones vinculadas con los temas de la seguridad y la soberanía alimentaria, con una cantidad de elementos y de gente que ha ido participando y sumando su voz a un pienso de la realidad actual del Uruguay desde el ángulo de las comunidades. Esas son las dos grandes etapas de esta investigación que hoy presentamos y cuyas conclusiones voy a tratar muy brevemente de resumir, ¿no? De resumir. Para empezar, las fortalezas de toda esta participación reconocen la existencia de antecedentes muy amplios, que vienen de las políticas comunitarias, de las comisiones de salud, de los consejos vecinales, de los modelos de atención a la salud promovidos desde la Intendencia de Montevideo, desde el año 90, en fin, un conjunto muy diverso de antecedentes muy ricos. Por otro lado, la capacidad de la histórica y actual de los sindicatos de la salud de aportar diagnósticos y propuestas programáticas para el desarrollo del sector, que eso es característico de los movimientos de trabajadores en nuestro país, pero no es muy usual en otras realidades, en otros países. Los sindicatos muchas veces quedan en otras realidades muy centrados solo en sus reivindicaciones, que está muy bien y está clarísimo, pero en el Uruguay los sindicatos además piensan qué hacer para mejorar la situación de la población, para mejorar la atención a la salud, la educación, la vivienda, en fin. La otra fortaleza es la multiplicidad de ámbitos y de niveles de participación nacional, departamental y local que se plantearon en el sistema nacional y algunas experiencias que no se plantearon en el sistema nacional, pero sin embargo existen y son muy enriquecedoras y muy vitales. La creación de los movimientos de usuarios que han sostenido durante más de 15 años una labor en una cantidad de organizaciones, de ámbitos, defendiendo los intereses de los usuarios, planteando críticas, pero también propuestas. Las experiencias de redes de salud territoriales, como las redes comunitarias de salud de primera infancia, de personas mayores. La REDAM como tal, la REDAM es una experiencia interesantísima de organización de los adultos mayores en todo el país, discutiendo las políticas de cuidado, reivindicando ahora, en plena pandemia, actividades conjuntas con la universidad para pensar en qué condiciones y cómo las personas mayores pueden mejorar su vida y pueden reivindicar su derecho a participar. Los grandes hitos de esta participación, que fueron el Movimiento en Defensa de la Salud, en el año 2013, ya hace unos cuantos años, y recogió ya en aquel momento más de 56.000 firmas en apoyo a una plataforma con reivindicaciones. Y después la construcción del Frente Social de la Salud, que mencionamos en el 2017, y después la creación de la red de municipios y comunidades saludables en el 2020 y en el 2021. Hay una relación muy interesante, muy fructífera, entre lo que son instancias de formación y la acción, ¿no? Por eso, curso de animadores de redes comunitarias que se hizo en el 2020, el espacio de formación de promotores de salud que se desarrolló durante el segundo semestre del año 2021, todo eso son fortalezas que tiene la participación. Pero también hay debilidades, faltaron más ámbitos de reflexión y de debate, de deliberación colectiva, donde gente y actores muy diversos pudieran poner en común sus puntos de vista, sus necesidades, sus problemas, y acordar una hoja de ruta, y acordar una agenda, y acordar objetivos sanitarios. ¿Quién debería haber promovido eso? El Ministerio tendría que haber promovido eso, pero también la legislación no incluyó eso como forma preceptiva. Lo dejó librado a las decisiones del momento, y eso fue un error, porque si hubiera estado preceptivamente establecido, por lo menos se hubiera generado una responsabilidad, porque cuando hubo eso, a los 10 años de creado el Sistema Nacional Integrado, o apenas se inició en el 2005, que hubo el Consejo Consultivo para los Cambios, fueron instancias muy enriquecedoras y muy positivas. Y sin embargo, después no hubo continuidad y no hubo procesos de elaboración que permitieran profundizar. El otro aspecto que hay que señalar es que la participación tiene muchas veces un carácter invisibilizado, o sea, se conoce poco lo que se hace, hay mucha gente que hace esfuerzos y trabaja en su localidad, en su barrio, en su ciudad, en su departamento o a nivel nacional para generar mejor salud,
para sí, para su familia, pero a la comunidad. Y sin embargo, esas experiencias muchas veces no son conocidas, o muchas veces están fragmentadas. Ha costado, y la red de municipios apunta bastante en ese sentido, es que es generar una plataforma de aprendizaje, una plataforma de intercambio. No es que unos se enseñen a los otros, es que todos aprendamos de lo que están haciendo otras personas en Artigas, en Rivera, en Salto, en Canelones, en la periferia de Montevideo, en el municipio B, en fin, hay muchas experiencias ricas, ¿no? Y hay que buscar que eso también enriquezca y aprenda de una manera dialogada, ¿no? Dialógica, nuestras propias prácticas. Porque además, Perdona, pero cómo se colectiviza esa información? bueno, nosotros hemos estado haciendo talleres temáticos. Entonces, si hacemos una instancia para discutir los cuidados, nos interesa que la situación de cuidados en Paysandú, por ejemplo, para poner un ejemplo que es bastante, donde hay una labor bien interesante, tanto por parte de lo que es la asociación ADAP, de personas con Alzheimer, como Pajupay o CEUPA, que son organizaciones de personas mayores, se ha conocido en otros lados. O cuando en el tema de las ollas populares, nosotros recogimos testimonios de las ollas que se hacen en Salto, de la coordinadora de ollas de Salto, o en las experiencias de ollas que hubo en Artigas. Bueno, esa es una manera también de ir colectivizando eso, ¿no? De ir viendo que no estamos solos, cada uno no hace solo lo que está haciendo, sino que hay otros que hacen cosas interesantes y que podemos aprender de ellos. Y nosotros también podemos enseñarles, ¿no? Bueno, el otro aspecto de debilidad que creo que tuvo la participación es que puso bien el acento en los usuarios y los trabajadores. Dijo, los usuarios y los trabajadores son poblaciones que tienen el derecho de participar en las decisiones sobre su salud. Y además, ese derecho enriquece y le hace bien a las políticas. Las políticas mejores de salud no son las que se definen en un ámbito tecnocrático, ¿no? O no son las que se definen con un componente político partidario, no, son aquellas que interactúan con la gente y que recogen los problemas y juntan alianzas y fuerzas para cambiar esas cosas, ¿no? Cuando hablas de los trabajadores, ¿te referís? Porque también los usuarios pueden ser trabajadores, o te Tal cual. referías a los Me trabajadores refiero del nosocomio que sea, de la los institución. trabajadores de los servicios de salud, Ahí está, ahora sí. este, que son, que son, que tienen un saber muy importante y que a su vez tienen que aprender, porque no han sido formados, en muchos casos, para trabajar en forma comunitaria. Han sido formados para resolver técnicamente cómo poner una inyección, o cómo hacer un diagnóstico, o cómo prescribir una medicación, en el caso de los médicos, ¿no? Pero también el diagnóstico de enfermería, o también otro tipo de profesiones que hay en el ámbito de la salud, y cuyo valor técnico es importante. Pero no alcanza con el valor técnico. Las políticas de salud y las acciones de salud necesitan que la gente se involucre en ellas. Y para eso los trabajadores tienen que estar formados para colaborar y promover ese involucramiento. Hay mucha gente que lo ha hecho y de las mejores experiencias, las más ricas, están vinculadas con eso, con equipos, trabajo en equipo, con gente sensible, con gente comprometida, con gente que trata a los otros como querría ser tratado ellos, ¿no? Que no trata a los otros desde una posición de poder diferente, que piensa en los demás como querría que lo trataran a él, o a su familia, o a sus seres queridos, ¿no? Que es un principio ético muy importante ¿no? Y además que es capaz de desarrollar procesos colectivos, ¿no? Procesos colectivos. Las instancias de abordaje de problemas serios de salud, como pueden ser los temas de suicidio, como pueden ser los temas del cuidado de las embarazadas, como puede ser el tema de los cuidados de los niños, o como puede ser el tema de las enfermedades crónicas, ¿no? La prevención del cáncer, de problemas cardiovasculares, son la principal causa de muerte en nuestro país. Bueno, eso implica no solamente acciones individuales, sino estrategias grupales. Por ejemplo, una de las mejores experiencias son los grupos de obesos, diabéticos y hipertensos, que se han creado en varias policlínicas con apoyo y incentivo de las policlínicas. O yo recuerdo la experiencia que contó
una médica de la policlínica que está en la zona del Paso Moreno, la policlínica de la Intendencia. Ellos, una vez por semana, paraban un segundo, no agendaban una parte de la consulta y durante una hora hacían actividades de ejercicio físico, de danza, de movimiento, un vínculo medio cultural, artístico, que replanteaba y generaba una dinámica de un espacio completamente distinto. En lugar de ser ¿no? solo una lógica de atención individual, hacían con participación de los funcionarios y de los usuarios una actividad colectiva, conjunta. O me acuerdo cuando el coro de la Policlínica de Casaballe, ¿no? Un coro organizado a partir del grupo de usuarios de la Policlínica, salía y iba a cantar a los centros de salud de ACE. Entonces llegabas al centro de salud y en el medio del patio de ahí del centro, las mujeres y los hombres de Casaballe cantaban. Y eso generaba una empatía, una relación con las personas que estaban allí, ¿no? Realmente muy creadora de salud y muy creadora de vínculos, porque la salud tiene mucho que ver con los vínculos, ¿no? Cuando los vínculos entre las personas son fortalecedoras de cada uno y se crean y se enriquecen y respetan los derechos de los demás, esos son un elemento, un determinante muy, muy importante de la salud. Y en cambio cuando son tóxicos, o cuando son violentos, ¿no? O cuando son de desigualdades de poder, o cuando generan una lesión en los derechos de las personas, ahí perjudican la salud. Entonces En una sociedad de alto consumo se da bastante los contras de lo que tú has dicho. Exactamente. Y las lógicas patriarcales, ¿no? El feminismo ha sido muy interesante porque nos ha planteado que las relaciones que tenemos de género entre hombres y mujeres y entre adultos y niños son relaciones que muchas veces están marcadas por la violencia, por la desigualdad y por el maltrato. No, no siempre, muchas veces es al revés, pero existen esos problemas y es necesario cambiar lo cotidiano para cambiar la sociedad. No vamos a construir una sociedad distinta si no somos capaces de cambiar nosotros mismos, ¿no? Lo decía un gran amigo mío y un referente para mí, que era León Duarte, un dirigente de FUNSA desaparecido. Él decía siempre, repetía una frase en su discurso de Boaventura Durruti. Boaventura Durruti, que es un anarquista español que murió en la Guerra Civil, decía que no crearemos un mundo nuevo porque tenemos un mundo nuevo en nuestros corazones. Me acuerdo tal cual porque han pasado décadas, hay muchas décadas de la desaparición de Duarte y muchas décadas desde que yo lo vi, y me acuerdo tal cual de esa frase porque tiene mucho que ver lo que tenemos en nuestros corazones con lo que somos capaces de crear en el resto. O dijera el feminismo, lo personal es político, lo cotidiano tiene mucho que ver con lo que podemos construir en la sociedad. Pero entonces, volviendo a esta tesis, lo que decíamos es, la tesis de las herramientas para la participación dependen también de la creación de redes, dependen de la realización de instancias de pienso, de reflexión colectiva, dependen de acciones de cada uno de nosotros y acciones de los colectivos en los cuales participamos. Es imprescindible construir alianzas amplias, alianzas de gente que se puede coincidir en una temática, en torno a un objetivo, ¿no? Planteándose un propósito común. Y eso es clave para lo que es el desarrollo de procesos de construcción y de acción sobre los determinantes de la salud. Esto en particular nos parece importante porque estamos en un momento de crisis civilizatoria, lo hemos hablado en otras columnas. La pandemia, por supuesto que no es un fenómeno aislado, por algo se habla de una sindemia, porque hay una serie de pandemias y una serie de crisis que se van sumando en ese sentido, ¿no? La crisis alimentaria, la crisis ambiental, están interrelacionadas, la crisis económica,
la crisis de los vínculos. Pero hay en ese sentido la necesidad de pensar para dónde se sale de esto, ¿no? Para dónde vamos como sociedad, más allá de los gobiernos incluso, más allá de la opinión que podemos tener sobre las políticas de gobierno puntuales en cada caso. Necesitamos tener una mirada a mediano y largo plazo, porque esta situación de hoy puede cambiar, va a cambiar, puede cambiar para peor, ¿no? Bueno, hemos vivido un proceso de deterioro del salario real, deterioro de las jubilaciones, ¿no? A lo largo de estos 2 años. Pero es posible recuperarlo. Hemos vivido un retroceso en algunos componentes de la participación democrática, pero si hay un referéndum, esto es una reactivación democrática importante, ¿no? Es posible pensar en una mejora en la calidad de vida de nuestra gente, ¿no? No solamente en las elecciones del 2024, pensando en el 2030, en el 2050, ¿cuál es la sociedad que queremos crear? ¿No? ¿Qué es lo que queremos que vivan nuestros nietos? Y bueno, esa realidad se está jugando hoy, en las relaciones que vamos generando, en el accionar que vamos construyendo, en el poder social. Yo creo que es muy importante para la democracia que haya poder social. Esto quiere decir que la democracia no es elegir autoridades cada 5 años. Eso es una parte. Y está muy bien, y tiene que ser transparente, y tiene que haber igualdad en los recursos, y no puede haber ¿no? instancias de fake news o mentiras, o elementos que manipulen desde los medios de comunicación o desde las redes la voluntad de las personas. Es necesario que haya debates francos, que haya debates respetuosos, que haya propuestas para desarrollar eso. Pero además de eso, hay una parte que es la construcción permanente de la sociedad, que un gobierno puede tratar de revertirla, pero si tiene un arraigo, por ejemplo, como tiene la reforma de la salud, como tuvo la reforma de la salud, como tiene, generó un cambio muy favorable, construyó con actores sociales que la respaldaron, que la defendieron. Entonces, no es sencillo, ¿no? Destruirla, eso, derivar eso hacia escombros, no. Y lo mismo pasa con los niveles de protección social. Los niveles de protección social se han deteriorado. Y se han deteriorado en el peor momento, en el momento en el cual se agravó la crisis, ¿no? Se generó una crisis más profunda, aumentaron las desigualdades. Pero Uruguay sigue teniendo un marco de protección social, ¿no? Y cuando las personas mayores dicen, no, tiene que haber políticas de cuidado, no podemos ir para atrás y dejar de tener políticas de cuidado, porque los cuidados son un derecho, ¿no? Y porque nosotros queremos opinar sobre ese derecho. Eso es la manera de ir construyendo formas de sociedad diferentes, mejores, más solidarias, entramados sociales más fuertes, maneras de vivir la democracia de una manera más participativa, permanentemente, democratizando en forma permanente en los distintos planos de la sociedad. Porque en todos los planos de la sociedad necesitamos educación. Y no solo estoy hablando de los centros educativos, estoy diciendo la educación comunitaria, la educación que nos damos todos en la vida cotidiana. Y además de educación necesitamos solidaridad, necesitamos empatía, necesitamos poder ponernos en el lugar del otro, necesitamos enojarnos ante la violencia, enojarnos ante la desigualdad y ser capaz de traducir ese enojo en propuestas, en acciones que replanteen estos temas y digan, no, ¿cómo no? Nosotros, esto no se saldó en el 2019. En el 2019 los uruguayos eligieron un gobierno, pero no eligieron un modelo de sociedad fragmentado, desigual, con más pobreza. No, elegimos, ¿no? Mejor, queremos seguir manteniendo esos derechos. Y por lo tanto, tenemos que asumir también la cuota de responsabilidad para esa construcción permanente, ¿no? Entonces, eso nos parece a nosotros que es una parte muy importante de esta reflexión que arranca de la participación social en la salud, pero después se extiende a la idea de que aumentar la participación de la ciudadanía, enriquecer la democracia, fortalecer las redes, generar acciones sobre los problemas
que vamos ubicando, que vamos determinando, no es un problema solo de los gobiernos, es una posibilidad, es un derecho y también es una responsabilidad de todos nosotros. Entonces, en ese sentido queríamos, bueno, vincular la presentación de esta tesis con esta reflexión, que en realidad en un momento de crisis y una impronta en el planeta y en la región de mucha incertidumbre, ¿no? O sea, hay visiones muy optimistas y hay visiones muy pesimistas, pero lo que está claro es que no hay un rumbo claro de salida, ¿no? No está predeterminado la salida de esta crisis. Entonces, la posibilidad de que esta salida sea para el lado de los derechos de las grandes mayorías, sea para el lado de la reducción de las desigualdades, sea para el lado de reivindicar la necesidad de cambios estructurales en la sociedad, nos parece que vale la pena. Vale la pena replantearla hoy, pensarla y vincularla con ¿no? con nuestra vida cotidiana. Pablo Esto era Salones. lo que queríamos partir. Bien, Pablo, nos vamos. Aprovecho, Sí, sí, está por aprovecho ahí. para saludar a Gustavo, Gustavo ya está amigo ya está en la Gustavo, gatera que para largar ya. bien, y yo tendría que haber prendido la luz. Sí, Bueno, se te nos apagó vemos la luz entonces. ahora, se ve que estás pagando, estás ahorrando mucha luz. Porque... Es eso, es Fue, eso. fue para que te avisara cuando llegara a las 8, se apaga la luz sola. Sí. Bueno, Pablo Anzalone y su columna Salud Comunitaria, nos encontramos dentro de 15 días. Dale, dentro de 15 días. Un Un abrazo, abrazo, gracias por Gustavo, estar. un abrazo, Néstor.